Y para hablar de números, hasta ahora ya se encuentra en el estudio conmigo nuestra editora de Economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Andrés. Daniela, vamos a comenzar en República Dominicana con la suspensión de un megaproyecto minero. En imágenes que van a ver a continuación se ve como el fin de semana la policía de la provincia agrícola de San Juan utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a cientos de dominicanos que estaban marchando por el sur del país para protestar contra un proyecto de la empresa canadiense Gold West en el que planea extraer diversos minerales. Como respuesta, el presidente Luis Abinader anunció el lunes la suspensión indefinida del trámite de licencia ambiental. Si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010. Posteriormente, en los años 2015 y 2018 se renovaron. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental sin que exista autorización alguna para su explotación. Ahora, Daniela, ¿en qué consiste este proyecto y por qué es tan polémico? Bueno, el llamado Proyecto Romero se centra en un yacimiento de oro, cobre y plata en la Cordillera Central, en una provincia en la que sus 130.000 habitantes se dedican principalmente a la ganadería y a la agricultura y temen por la posible afectación a sus fuentes de agua. Su operador, que ya lo decíamos, la canadiense Gold West, cree que estas minas albergan reservas equivalentes a 1,1 millones de onzas valoradas en unos 5.000 millones de dólares a precios actuales. Y acá es bien importante resaltar que el oro es el principal rubro de exportación de esta isla caribeña, conocida principalmente por el turismo, y la minería representa alrededor del 2% de su Producto Interno Bruto, el PIB, pero los habitantes de esta zona dicen que les va a dañar sus aguas. Daniela, vamos a cambiar de tema. Pasamos ahora a Ecuador, que anunció una reducción de aranceles a Colombia. Pasarían entonces del 100% al 75% a partir del 1 de junio. Más allá de las rencillas políticas con el gobierno de Gustavo Petro, el presidente Daniel Noboa también ha alegado que tiene un enorme déficit comercial con Colombia y su administración de hecho dijo recientemente que gracias a estos impuestos que aplica desde febrero pudo mostrar un superávit por primera vez en la historia entre febrero y marzo con su vecino. Pero vamos a ver las cifras más actualizadas que no están a marzo, sino hasta febrero. El Banco Central de Ecuador da cuenta de que en los 2 primeros meses del año ya se notaba un descenso del 40% en ese déficit comercial, al bajar de más de 170 millones de dólares, lo vemos acá en 2025, a un poco más de 100 millones de dólares en igual periodo de este año. Pero detrás de ese anuncio del lunes de que iba a haber una reducción en los aranceles, hubo todo un componente político. Los detalles en este informe de Diego Bassani. Ecuador anuncia una disminución a los aranceles a Colombia en medio de la carrera a la presidencia. El lunes, el gobierno de Daniel Noboa informó que decidió reducir las tarifas vigentes contra los productos provenientes de su vecino del 100% al 75% desde el 1 de junio. Esta decisión ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza. Posteriormente, la candidata a la presidencia de Colombia y senadora por el partido derechista Centro Democrático, Paloma Valencia, aseveró que el mandatario ecuatoriano tomó la decisión tras conversar directamente con ella. Hoy conversé con el presidente Noboa y le expresé nuestra voluntad de cooperar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera. Como muestra de su buena voluntad con Colombia, el gobierno de Ecuador informó que baja los aranceles del 100% al 75%, una buena noticia para el suroccidente del país. Esperamos que con la buena relación que vamos a construir desde el 7 de agosto, los aranceles vuelvan al 0%. Una revelación que desató fuertes críticas por parte de integrantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Es un acto de traición a la patria. No tiene otra calificación respaldar a quien agrede a Colombia. Indigno. Pero las tensiones del presidente Gustavo Petro no solo son con el gobierno ecuatoriano. Durante las últimas semanas ha tenido varias discrepancias con el Partido Centro Democrático y su líder, el expresidente Álvaro Uribe, a raíz de que, según él, la formación derechista estaría utilizando sus buenas relaciones con el presidente Noboa para intentar perjudicar las finanzas de su gobierno. Esto a menos de un mes de las elecciones presidenciales de Colombia, en donde el candidato oficialista Iván Cepeda puntea en las encuestas.
Daniela, mientras tanto en Europa se reúnen los ministros de Finanzas para ajustar sus previsiones sobre la crisis energética. Bueno, justo cuando Estados Unidos e Irán siguen disputándose en el terreno el control sobre el estrecho de Hormuz, en Bruselas se debaten posibles salidas a esta creciente crisis económica y energética vinculada al conflicto en curso. Nadie sabe con certeza cómo será el futuro económico, pero es probable que nos enfrentemos a más turbulencias. Si analizamos los diferentes escenarios energéticos y económicos relacionados, incluso en el mejor de los casos, incluso si los disparos cesaran por completo hoy, veremos los efectos de todo esto durante semanas e incluso meses. Por lo tanto, en mi opinión, debemos prepararnos y al menos considerar la posibilidad de que esto continúe y que potencialmente empeore mucho. Y cerramos con los indicadores, Daniela. Vamos a enfocarnos desde luego en el precio del petróleo, que está cayendo entre el 2% y el 3% dependiendo de la referencia, pero aquí lo importante es que se mantiene por encima de los $100 por barril. Vamos a recordarlo de nuevo, antes de que estallara este conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, costaba alrededor de $70 por barril. El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth declaró que la operación para proteger a los buques mercantes en el estrecho de Hormuz era temporal y que el alto el fuego vigente desde hace 4 semanas no había terminado. Sin embargo, al mismo tiempo, Teherán advierte que su ofensiva para afianzar su dominio sobre esta estratégica vía marítima aún no había comenzado. Entre estas dos posiciones se está moviendo el mercado del petróleo y por eso los precios están bajando. Bien, Daniela, muchas gracias por este repaso a las noticias de la economía. Nos vemos mañana con más información. Por supuesto que sí, aquí estaremos. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más.